No sé, Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de formación en la residencia, en este caso del módulo de urgencias médicas. En el día de hoy vamos a compartir una presentación a cargo de Luis Viliato, que Luis Viliato es médico de familia, especialista en diabetes y además es médico de la guardia externa del Hospital del Carmen, y él nos va a compartir un poco algo de información acerca del manejo de las urgencias y las complicaciones de la diabetes. Así que bueno, Luis, adelante, gracias por haberte sumado. bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la intención básicamente era abordar tres temas, que es hiperglucemia, y dentro de hiperglucemia, obviamente la complicación, digamos, eh, que, que más por ahí problema o miedo tenemos, que es la cetoacidosis, y como un apartado especial íbamos a ver pie diabético en urgencias, una nueva estrategia que se llama Food Attack, es decir, food en el inglés, que es pie, attack, es decir, es una estrategia que se ha estado desarrollando hace poco, es muy nueva y que bueno, se está implementando como conocimiento o competencias para poder abordar el pie diabético en la urgencia y qué es lo que hay que hacer en eso. Bueno, como los temas son bastante extensos, y la verdad que no llegué a ver toda la bibliografía del Food Attack, porque para mí también algunas cosas son nuevas, vamos a generar otra reunión para ver específicamente el tema de pie en urgencias. Así que bueno, vamos a desarrollar la presentación. Una parte de esta presentación, algunos de ustedes ya ha participado, porque el año pasado estuvimos viendo, creo que en diciembre, hicimos una revisión de hiperglucemia. Entonces, vamos a hacer una recorrida de un paciente que debuta con diabetes y cómo vamos a manejar esa hiperglucemia desde atención primaria hacia el segundo efector para el tratamiento de la complicación aguda. Bueno, para eso vamos a trabajar en varios escenarios. Vamos a trabajar en el escenario de la definición, el contexto en el cual esta hiperglucemia se desarrolla, cuáles son los determinantes que hacen que un paciente con hiperglucemia tenga un buen desenlace o un mal desenlace, cuál es el manejo en el CAPS y cuál es el manejo en guardia. Tenemos que entender que la hiperglucemia es un continuo y que las patologías que nosotros estudiamos en el pregrado, como cetoacidosis o como estado hiperosmolar, las aprendemos estancas, es decir, aprendemos por un lado la cetoacidosis, por otro lado el hiperosmolar, y en realidad la patología es un continuo de una alteración que es la hiperglucemia. Entonces el abordaje es desde la hiperglucemia hacia las diferentes complicaciones que esta hiperglucemia puede desarrollar y que va a depender básicamente de los determinantes de esta hiperglucemia. Y bueno, y vamos a ahondar en el manejo en el CAPS desde el inicio, desde que recibimos al paciente, y el manejo en guardia. Para empezar, para definir un poco y contextualizar, la hiperglucemia es un trastorno metabólico que se caracteriza por ser potencialmente más tóxico en el paciente crítico, con relación a los pacientes con diabetes mellitus previo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la hiperglucemia no responde al diagnóstico de diabetes. Siempre que vemos la glucemia elevada lo asociamos a diabetes y muchas veces no tiene que ver esa hiperglucemia con
la diabetes o con el diagnóstico de diabetes. O muchas veces esta hiperglucemia se presenta sin un diagnóstico previo de hiperglucemia. El dilema de, bueno, si estoy frente a un paciente diabético o no. La evidencia ha demostrado que la hiperglucemia en un paciente que no es diabético es, y vamos a ver un poquito de por qué es eso importante. Y lo otro importante es determinar o entender que no debemos normalizar a la hiperglucemia. Muchos de los que ya están haciendo consultorios o están experimentando el contacto con los pacientes, más con los pacientes diabéticos, la hiperglucemia se presenta entre nosotros como una causa muy común. Es decir, es imposible no ver pacientes hiperglucémicos. Yo creo que la mayoría los vemos todo el tiempo hiperglucémicos. ¿Y qué nos pasa frente a esto? Es que vamos normalizando la hiperglucemia y vamos perdiendo la capacidad de reconocer a esta situación como muy agresiva para el paciente. Entonces, como para redondear la definición, la hiperglucemia sostenida es asintomática en la mayoría de los pacientes. Es decir, nuestros pacientes que no estén con un deterioro de su estado general no van a tener síntomas de hiperglucemia. Muchos pacientes te dicen, sí, yo me doy cuenta cuando tengo el azúcar alta. Y en realidad eso es imposible. Generalmente asocian signos y síntomas a la hiperglucemia. Es decir, todo es por la hiperglucemia. Y muchas veces nosotros los médicos, en una situación por ahí de cansancio, de ya estar cansados frente a la patología crónica, que es lo que nos sucede a todos, hacemos como, es decir, le damos como un reaseguro a este paciente y sostenemos eso. Entonces hay que romper eso en el paciente y educarlo que la hiperglucemia, la única manera de poder determinarla es midiéndola. Es decir, nadie puede saber si tiene el azúcar alta o no solo por signos o síntomas, salvo que tenga, obviamente, síndrome hiperglucémico, es decir, que tenga poliuria, polidipsia, que bueno, uno puede llegar a pensar, pero per se la hiperglucemia no da síntomas. El factor más importante que tiene la hiperglucemia es el músculo cardíaco. Y ya vamos a ver por qué es importante que nuestros pacientes no estén en hiperglucemia. Los pacientes en hiperglucemia sostenida se mueren más que los pacientes que no están en hiperglucemia y que a pesar de estar en hiperglucemia no tienen asociado patologías agudas. Es decir, el paciente solo por estar en hiperglucemia tiene mayor mortalidad que cualquier otro paciente. Y no depende del valor, es decir, bueno, yo tengo 200, generalmente el que tiene 300 tal vez tiene más riesgo. En general no se asocia a la magnitud, sino al estado. Lo que tenemos que tener también en cuenta es que la glucemia postprandial es la que está asociada a aterosclerosis, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a llamar variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica no es más ni menos que esas situaciones de excursión de la glucemia frente generalmente a la ingesta. Esta excursión que genera una variabilidad, es decir, picos y valles, genera a nivel del endotelio vascular un cambio de la membrana. Aún no se sabe bien cuáles son los fenómenos fisiopatológicos que generan este aumento de permeabilidad. Hay algunas postulaciones hipotéticas y obviamente formación de placa de ateroma. Entonces, un paciente que tiene variabilidad glucémica es un paciente que tiene mucho riesgo de generar aterosclerosis.
Y esta aterosclerosis va a estar relacionada a las arterias del sistema nervioso central, dando origen al ACV, las arterias de los miembros inferiores, produciendo las isquemias periféricas, y las arterias del endotelio de las coronarias, produciendo el JAM. Entonces, no solo la hiperglucemia per se, sino también tenemos que ir a buscar la glucemia postprandial, que muchas veces es mucho más significativa que una hiperglucemia preprandial. Y el daño a nivel químico y funcional, como estábamos hablando, todavía no sabemos bien por qué sucede, hay postulaciones, se producen a través de expresión de genes y daño endotelial. Entonces, ¿esto qué quiere transmitir? Y quiere transmitir de que la hiperglucemia es jodida, no podemos sostener a un paciente en hiperglucemia mucho tiempo, y lo que tiene que generar en nosotros es una acción. Es decir, no puede pasar desapercibida. Y eso lo vemos todo el tiempo con los profesionales de la salud que atienden pacientes con diabetes, que esta hiperglucemia pasa desapercibida, ¿sí? Y lo mismo nos pasa en el contexto de la urgencia. Si el paciente no tiene una complicación aguda, la hiperglucemia para nosotros, en ese contexto, no es importante o no es relativa en el contexto de otra patología. Por ejemplo, un paciente que viene con una neumonía, que tiene diabetes y tiene 300 de glucemia, la verdad que lo más importante es tratar su neumonía, y la verdad que la glucemia queda en un contexto relegado. Y tiene que estar al mismo nivel porque es importante, porque controlar esa glucemia en ese paciente va a hacer que su neumonía tenga una mejor resolución que si ese paciente se sostiene en 300 miligramos todo el tiempo en la resolución de su patología. Chicos, pueden parar y pueden preguntar, ¿saben? Esto es importante que sea de ida y de vuelta, ¿eh? Bueno, un poco para entender qué sucede con esta hiperglucemia, vamos a tener dos situaciones que ponen a la economía del organismo en riesgo. Por un lado es la excesiva sobrecarga de glucosa celular, es decir, al estar hiperglucémico el paciente, recuerden que la glucosa difunde a través de la membrana por cambios de concentración. Entonces, toda alteración que se produzca en el LEC o en el líquido extracelular, la sangre, va a intervenir o va a inferir dentro de la célula, ¿sí? Por la capacidad que tiene la glucosa de atravesar las membranas. Entonces la hiperglucemia va a producir diferentes alteraciones en diferentes grupos celulares. Básicamente, en un paciente que tiene diabetes, o que tal vez no tiene diabetes, pero sí tiene una situación clínica que lo pone en riesgo de hiperglucemia, va a tener alterada la relación insulina-glúcago. ¿Alguno me puede comentar qué patologías piensan que pueden generar hiperglucemia de estrés? No sé si patología, yo sabía, por ejemplo, de lo que son las infecciones o salir, por ejemplo, de alguna cirugía. Bien, las infecciones generalmente. Perfecto. La cirugía depende de cómo haya estado el paciente cuidado en la cirugía. En general, no tendría que suceder, ¿sí? Más que la cirugía son los traumas, por ejemplo. Y eso tiene que ver por aumento de hormonas contrarreguladoras. Bien, ¿qué otras situaciones pueden generar hiperglucemia de estrés? Que no sea, por ejemplo, patología, puede ser que la persona de por sí no tenga una administración inadecuada de su insulina, o que omita dosis de insulina. Estamos hablando de un paciente que no es diabético.
Listo. Que viene a la urgencia y está hiperglucémico. Y no es diabético. Dijimos. ¿Un ACV, por ejemplo? ¿Cuál? Un ACV. Un ACV puede ser, ¿sí? Otras causas, el infarto, el JAM. El JAM es una de las situaciones que más causa de hiperglucemia produce, ¿sí? Y lo otro también es el uso de fármacos. Por ejemplo, los glucocorticoides, los pacientes que usan inmunosupresores, por ejemplo en los trasplantados, el tacrolimus, ¿sí? Son fármacos que generan hiperglucemia, ¿sí? Entonces, todos estos pacientes van a tener excesiva cantidad de glucemia y esa glucosa va a ingresar al torrente sanguíneo. Y esto se produce porque hay una respuesta neuroadaptativa en contrarregulación de hormonas insulares. Es decir, que frente a este estrés se liberan citoquinas, tanto en el infarto, tanto en las infecciones, o también por el uso de esta medicación, y estas citoquinas lo que hacen es alterar a nivel de célula beta la relación insulina-glucagón. ¿Qué sucede? Que hay menos secreción de insulina y mayor secreción de glucagón. Y esto ustedes, si se acuerdan, que la regulación parácrina en el páncreas de la liberación de insulina es compartida con el glucagón. Si aumenta la insulina, ¿qué pasa con el glucagón? Disminuye. Disminuye. Y si aumenta el glucagón, disminuye la insulina. Entonces, ¿por qué? Porque hay una inhibición parácrina, es decir, una inhibición local, que protege, obviamente, a la economía. Es una inhibición de protección. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estas citoquinas aumentan? En un paciente que no es diabético es inhibir la secreción de insulina y aumentar, por ende, la secreción de glucagón. Entonces, la relación insulina-glucagón va a estar disminuida, perdón, aumentada. En el caso de la diabetes, ustedes van a tener menos insulina. ¿Por qué causa? Dijimos que en la hiperglucemia de estrés es porque las citoquinas inhiben la liberación de insulina. En la diabetes, ¿por qué hay insulinopenia? Por el agotamiento de las células beta del páncreas. O sea, porque no están. Por la apostosis de célula beta, ¿sí? A ver los chicos de cuarto, de tercero, ahí Romina, no te escucho mucho. Sí, yo te contesté. Lo de las células beta. Bien. Pasa que estoy comiendo porque llegué recién y me da Bien. vergüenza poner la cámara, pero estoy acá, pero estoy comiendo. Bien. Romina ha adherido al plan de ejercicio. Te veo todos los días, o no todos los días, ahí en la placita, Romina. Ah, sí. Es que Luis es mi vecino. Sí, estoy hecha un maratonista. Bueno, entonces por apostosis de célula beta, es decir, que la relación insulina-glucagón está disminuida por apostosis de célula beta. Entonces, ¿qué produce el glucagón? Que es el principal problema que tenemos en la hiperglucemia y que es un círculo vicioso, porque a mayor glucosa, mayor liberación de citoquinas, mayor liberación de glucagón, y el glucagón actúa a nivel hepático induciendo la gluconeogénesis, la glucólisis y la glucogenólisis. ¿Qué produce en general estas tres vías catabólicas? Output de glucemia por parte hepática, es decir, las reservas hepáticas de glucógeno liberan mayor cantidad de glucemia al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, ya sea por diabetes, ¿sí?, o por
una inflamación producida por determinantes agudos, la hiperglucemia y el aumento de la glucosa dentro de la célula es lo que produce, ¿sí?, el deterioro de la economía en general. Entonces, otro de los fenómenos que sucede es que los GLUT que ustedes ven acá, ¿se acuerdan qué son los GLUT? El 1, el 2, el 4. Transportadores de glucosa. Son los transportadores de glucosa, perfecto. Como la glucosa es hidrofílica y la membrana celular hidrofóbica, más allá de que se maneja por gradientes de concentración, necesita de los transportadores para poder ingresar a la célula. El GLUT1 y el GLUT2 son dependientes de insulina. Es decir, que si hay insulina, disminuye la exposición a la membrana del GLUT1 y el GLUT2. Si no hay insulina, hay mayor de GLUT1 y GLUT2 en las membranas y aumenta el ingreso celular de glucosa. El GLUT4, que es uno de los que se encuentra principalmente en el miocardio, no dependen de la insulina para la exposición a la membrana. Entonces, en la hiperglucemia sostenida, al no depender de insulina, el GLUT no aumentaría en membrana y sería un factor de protección para el miocardio. Al haber mayor ingreso, ¿sí?, de glucosa dentro de la célula, se produce lo que se llama el estrés oxidativo celular. Todas las vías están derivadas hacia la formación de piruvato, superóxido y peróxido de nitrito, que son básicamente sustancias que oxidan. Y cuando oxidan, ¿sí?, entregan un electrón a los componentes de la célula y eso altera la estructura, produciendo, ¿sí?, lo que llamamos la apoptosis celular. Entonces, esta filmina lo que demuestra es cuál es la fisiopatología de la glucotoxicidad, y cuando vamos a nombrar mucho ahora en adelante glucotoxicidad. Entonces, cuando yo hablo de glucotoxicidad, me estoy refiriendo a inflamación, sobrecarga de glucosa celular y aumento de estrés oxidativo celular. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, esta sobrecarga celular, como dijimos, produce una especie de... Perdón. Entonces, esta sobrecarga celular produce mayor formación de especies reactivas de oxígeno y, obviamente, altera la disminución de los mecanismos oxidantes, consumiendo el NAD-fosfato. ¿Se acuerdan que el NAD es importante? ¿Por qué? Porque nos protege contra la oxidación. ¿Qué es la oxidación? El mecanismo de envejecimiento. ¿Sí? Entonces, es decir, constantemente nuestro cuerpo está perdiendo estructura celular por este mecanismo, más allá de que para que este mecanismo no exista, para que el envejecimiento de nuestro cuerpo no exista, la glucosa no tendría que ingresar a la célula, porque por más mínimo, ¿sí?, hay oxidación. ¿Sí? Entonces, el mecanismo del envejecimiento es imposible de parar, porque obviamente necesitamos tener glucosa, porque si no, la vida no se puede sostener. Entonces, el estrés oxidativo también lo que produce es aumento en la resistencia a la insulina. Recordemos que la glucosa per se
a nivel del núcleo celular genera mayor transcripción de interleuquinas, y estas interleuquinas lo que hacen es pegotearse a todos los transportadores y a todas las vías de señalización de la insulina. Entonces, cuando la insulina va a actuar a un receptor, que es el receptor de insulina, se encuentra con que hay, ¿sí?, interleuquinas ahí pegadas y no lo deja actuar normalmente. Entonces, esto es el mecanismo fisiopatológico de la cual llamamos insulinoresistencia. La insulinoresistencia es la incapacidad que tiene la insulina de poder estimular el receptor al 100%. Y esto se debe a que hay interferentes o interferencias en este receptor que básicamente está determinado por la inflamación. Entonces, fíjense que a pesar, esto habla de mortalidad con respecto, el DCCT, ¿sí?, es el gran estudio inglés que demostró que la intervención en diabetes genera menor mortalidad. Es decir, cuando a un paciente uno lo interviene a través farmacológicamente, a través de educación y a través de otros factores de riesgo, tratamiento de otros factores de riesgo, la mortalidad disminuye. Entonces, fíjense que más allá de que nosotros tengamos hemoglobinas bajas, sigue habiendo mortalidad, ¿sí?, porque es lo que veníamos hablando, que el ingreso de glucosa a la célula genera alteración más allá que estemos dentro de niveles normales. Entonces, esto nada más y nada menos viene a explicar o a mostrarnos que tenemos que ser intensivistas a la hora de que nuestros pacientes logren metas de objetivo glucémico. No solo en lo crónico, sino también en la urgencia. En la urgencia, cuando yo atiendo a un paciente que es diabético y tiene una neumonía, no solo me tengo que preocupar por darle un antibiótico, sino también por lograr mantener un objetivo de glucemia acorde para que esa patología tenga una buena resolución. Y hablando de mortalidad, el DCCT demostró que el tratamiento intensivo, tanto en mujeres o en hombres, ¿sí?, disminuye mortalidad. Y acá les hablaba un poco de la hiperglucemia, porque siempre le tenemos miedo a la hipoglucemia. La hipoglucemia es lo que más miedo nos da. Fíjense todas las causas que están divididas en día y noche, porque hay mayor prevalencia, aún no sabemos por qué, de ciertas complicaciones por la hipoglucemia en la noche más que en el día, y fíjense la hiperglucemia. Cuando nosotros creemos que la hiperglucemia es naif en estos pacientes, fíjense que en el día, ¿sí?, este estudio demostró que la taquicardia paroxítica ventricular, que obviamente es más frecuente en los pacientes que tienen hiperglucemia, y que estos pacientes pueden ser una de las causas de la muerte, ¿sí? Y lo que se ha visto que la hiperglucemia durante la noche no tendría mucho efecto en arritmia, pero fíjense en el día, porque es importante que nuestros pacientes, ¿sí?, estén controlados en su hiperglucemia y que no pasen la vida, ¿sí?, en hiperglucemia, porque obviamente aumenta la mortalidad en base a las arritmias. Y seguimos un poco compartiendo y transmitirles por qué es importante que no normalicemos la hiperglucemia, porque más allá, fíjense esta gráfica, lo que nos habla es de la medida de la glucemia en ayunas, es decir, los promedios de glucemia en ayunas, con respecto a retinopatía diabética, a la aparición de retinopatía diabética. Entonces, fíjense
que mientras menos promedios elevados tenemos, la aparición de la retinopatía se enlentece más. Pero la retinopatía, a pesar de tener buenos valores, va a aparecer en algún momento. Obviamente que cuando uno aborda al paciente, uno no le dice, a veces los pacientes te dicen, en base a experiencias familiares, que tienen miedo a quedarse ciego. Entonces uno no le dice, y sí, la verdad que en el contexto de los años probablemente te pase, tengas mucha probabilidad a pesar de tener buenos controles. Entonces esto es importante, no por, digamos, el determinismo que tiene la hiperglucemia en los órganos blancos. Eso es algo que nosotros creíamos o que pensábamos que si el paciente está en buen control metabólico, nunca iba a tener complicaciones. Y eso es algo que hay que desmitificar y también transmitírselo al paciente para no crear falsas expectativas. Obviamente uno no va a ser drástico, pero siempre le va a transmitir que no le va a decir, no le va a mentir que si él está bien nunca va a tener ningún problema, sino que mientras mejor control glucémico, menos probabilidad va a tener de tener complicaciones oculares. Entonces fíjense por qué es importante, ¿sí?, trabajar en la hiperglucemia de nuestros pacientes. Y lo mismo sucede con nefropatía diabética y con neuropatía diabética. Y ustedes habrán visto que hay un fenotipo de aparición de complicaciones. Tenemos pacientes que tienen la glucemia por las nubes y no vemos ninguna complicación, y hay pacientes que están muy bien controlados y tal vez tienen retinopatía, tienen nefropatía, y la verdad que nos preguntamos, ¿no?, ¿qué pasa? Y bueno, obviamente hay cuestiones genéticas que todavía no sabemos que predisponen al paciente a tener un determinado fenotipo de complicación crónica, ya sea nefropatía, retinopatía o neuropatía. Pero fíjense que la latencia, ¿sí?, aumenta en la medida que mejores controles glucémicos tenemos. Y lo mismo para pie diabético, para enfermedad vascular cerebral y para la cardiopatía isquémica. A ver qué pasó acá. Perdón. Espérenme. Me chispoteé. Bueno. ¿Alguna duda por ahora? ¿No? No. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de que nuestros pacientes estén siempre en hiperglucemia? Siempre le echamos la culpa ¿a quién? A la dieta. Al paciente. El paciente. Siempre el paciente tiene la culpa, porque no hace, porque no fue, porque no toma, porque no entiende, porque esto, porque aquello, porque aquello. Entonces, un poco vamos a desmistificar que el paciente tiene toda la culpa. Muchas veces también la culpa es compartida, tanto por el profesional que atiende a ese paciente, el paciente, ¿sí?, y la sociedad en general. Una de los determinantes de que nuestros pacientes estén en hiperglucemia está relacionado a la inercia médica terapéutica. ¿Qué es la inercia médica? Y esto es una de las competencias de atención primaria. Ya empiezan a haber congresos de inercia médica porque habla, ¿no? Es decir, el médico de atención primaria es el especialista en el tratamiento de enfermedad crónica no transmisible y prevención de complicaciones de estas enfermedades crónicas. Porque la atención primaria es el ambiente ideal para poder tratar estas patologías. Entonces, tenemos que formarnos en esto porque es nuestra competencia. Y también para ir, ¿no?, diferenciándonos entre las distintas especialidades y poder ir teniendo un cúmulo de
contenidos propios de la especialidad. La inercia médica es entendida como el fallo del médico en la iniciación o intensificación de algún tratamiento cuando no se consiguen los objetivos de control recomendados. Y esto lo vemos mucho, y lo vemos por ahí cuando con los residentes o cuando rotan los chicos con nosotros en diabetes, que hay como una suerte de poder entender lo que está sucediendo con el paciente, pero falta la acción. Es decir, y eso tiene que ver también mucho con la formación que venimos trayendo, ¿no? Si nosotros tenemos una formación desde el pregrado enciclopedista, en donde sabemos muchas cosas que no tienen sentido, que son buenas saberlas, pero que a la hora de la práctica no sirven mucho, y tenemos poca formación en abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, ya venimos chipeados de esta forma y nos cuesta generar una intervención. Pero una intervención que sea efectiva, no decirle al paciente, tenés que hacer dieta, tenés que acordarte de tomar los remedios, tenés que ir a hacerte estos análisis. Es decir, la inercia médica terapéutica tiene que ver con la incapacidad que tiene el médico de generar el cambio en el paciente. Entonces, hay varios factores que hacen que nosotros como médicos tengamos inercia terapéutica. Muchas veces la subestimación de la necesidad de tratamiento. Por ahí tenemos mucho pensamiento mágico con respecto a esto. Es decir, que mágicamente el paciente tal vez se va a mejorar, se va a compensar, hay que esperar que la medicación actúe, hay que darle tiempo. Es decir, hay muchas explicaciones que le damos a este tema. Lo otro importante también es el fracaso en establecer objetivos. Cuando les preguntamos a los médicos, ¿cuál es el objetivo de glucemia de tu paciente en ayuno? ¿Cuál es el objetivo preprandial? ¿Cuál es el objetivo postprandial? ¿Cuál es el objetivo de LDL de tu paciente con un mediano riesgo cardiovascular? ¿Cuál es el objetivo de ETA en tu paciente? Eso es fundamental que los tengamos visualizados, porque en la medida que el objetivo terapéutico esté establecido, el horizonte va a ser mucho más fácil de verlo. Pero si yo no sé en qué valores me tengo que manejar, y poco voy a poder hacer en intervenciones, ¿sí? Porque me va a dar lo mismo que tenga en ayuna 120 a que tenga 140. Mientras tenga menos de 200 no pasa nada. Otra de las causas también de la inercia médica, la preocupación por efectos adversos, es decir, de los fármacos. Muchas veces por ahí, si no conocemos los fármacos, o son fármacos nuevos, o son fármacos que por ahí no estamos habituados a utilizar, primero, no los recetamos, y segundo, si los recetamos, muchas veces los damos en dosis subóptimas. Y esto sucede mucho cuando usamos insulina. La mayoría de los pacientes que vemos están hipoinsulinizados, es decir, hay un tratamiento subóptimo en el uso de insulina. Y lo mismo nos pasa con otros fármacos. Como por ejemplo, seguimos viendo pacientes que toman enalapril una vez al día, que a veces no sabemos si es porque el paciente entendió mal o el médico, ¿sí?, lo da cada 24 horas. Muchas veces vemos al losartán cada 24 horas. Y bueno, y así vamos viendo una sucesiva de efectos, ¿no? O de cosas que vemos con respecto a esto. Falla en identificar y tratar las patologías asociadas también. Nos cuesta trabajar con otras patologías que el paciente tiene. Entonces es importante, más allá de la patología que yo estoy tratando, identificar qué otras cosas se pueden estar asociando al paciente. Siempre que tenemos un paciente en hiperglucemia, tenemos que pensar, y no logra objetivo, qué puede estar pasando, más allá de que esté tomando bien los remedios, que esté haciendo bien la dieta. Empezar a pensar qué otras cosas pueden aparecer. Por ejemplo, las intercurrencias endocrinológicas en nuestros pacientes diabéticos son muchas veces causas frecuentes de mal control glucémico.
Y obviamente la falta de tiempo y o recursos, de eso, bueno, no vamos a hablar mucho porque ya todos conocemos lo que nos pasa a la hora de atender gran cantidad de pacientes y más con enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es un estudio de residentes de familia de España, es un centro de salud de España, donde se evaluó, ¿sí?, cuál era la prevalencia, o decir, cuánto intervenía la inercia médica en el mal control de los pacientes. Entonces, son todos pacientes diabéticos, ¿sí?, en los cuales se establecieron tres variables. Una variable es la hemoglobina glicosilada, se evaluó la variable hemoglobina glicosilada. Otras de las variables que se evaluaron fueron la presión arterial, el objetivo de presión arterial, y otra es la de LDL, que me quedó ahí abajo en el gráfico, pero va acá, LDL es acá, ¿sí? Y obviamente son los tres pilares del tratamiento de un paciente con diabetes, es decir, el control glucémico, el control de hipertensión y LDL, que van a impactar en el riesgo cardiovascular. Entonces fíjense que para hemoglobina glicosilada, ¿sí?, a pesar de que hay inercia médica, ¿sí?, la prevalencia del no control es mucho menor que con respecto a tensión arterial y LDL. Esto ustedes pueden hacer hipótesis con respecto a esto. ¿Alguno que se anime a dar alguna hipótesis? ¿Por qué para hemoglobina glicosilada, a pesar de haber inercia médica, ¿sí?, la prevalencia es mucho más baja del mal control que con respecto a la presión arterial y a LDL? ¿Hay alguno ahí? ¿Están despiertos? ¿Será que se subestima un poco el tema de la presión arterial? Bien. Vamos a sacar, es decir, fíjate que inercia es no generar cambios en el paciente, es decir, el paciente viene con un contexto, ¿no? Fíjate que para la presión arterial, la mitad tiene buen control y la mitad mal control. Y el mal control depende de la inercia médica. En cambio, para hemoglobina glicosilada, fíjate que tienen mejor control y los que no tenían y los que tenían mal control no dependían tanto de la inercia médica. Y fíjense, para LDL, la inercia jugaba un rol fundamental. Sí, yo creo que un poco, como decía ahora Lauri, como que no se tienen en cuenta esos objetivos como objetivos terapéuticos. O sea, se busca más mantener una hemoglobina glicosilada baja que mantener niveles de TA normales o que tener niveles de LDL bajos. O sea, no se persiguen esos objetivos, por eso. Bien, una de las hipótesis puede ser que se subestima las, digamos, las comorbilidades que se asocian a diabetes, ¿cierto? Probablemente también la hemoglobina glicosilada es un valor conciso que el paciente entiende que si supera cierto valor lo van a insulinizar, entonces intenta mantener ciertos valores. Bien, bien. Y lo otro que, bueno, este estudio lo que explicaba, ¿sí?, es que para hemoglobina glicosilada, principalmente en España, los médicos de atención primaria pueden usar y tienen accesibilidad a muchos antidiabéticos orales que no nos pasa a nosotros acá en Argentina. Es decir, nosotros metformina, una sulfonilurea e insulina. En cambio, ellos podían utilizar más antidiabéticos orales como inhibidores del DPP4, inhibidores del CLGT2, y eso hacía, es decir, porque lo que evidencia esto, que sabemos medicar bien,
sabemos dar los remedios, con eso nos sentimos bárbaros. Entonces, la hemoglobina glicosilada, como dependía exclusivamente de la farmacología en la mayoría de, para el control, es lo que mayor ayuda a lograr el objetivo, a través de la medicalización era muy fácil llegar a buen control. Pero cuando hablábamos de presión arterial o de lípidos, en donde constantemente había que estar haciendo intervenciones, y básicamente en lípidos, que era medir el lípido, ver si no logra objetivos, aumentar la dosis, titular, tal vez cambiar por una estatina que sea de mayor intensidad. Ustedes recuerden que la LDL depende básicamente de la farmacología, no cambian ni con la dieta ni con el ejercicio. Es decir, que muchas variables del paciente, ¿sí?, no dependían de esto, sino que dependían más del médico, la intervención médica. La hemoglobina glicosilada depende de la intervención médica, pero también depende de lo que el paciente haga de su vida. Depende de cuánto adhiera al ejercicio, de cuánto come, qué come. Variables como era la presión arterial y la LDL, que dependían de la intervención médica, era la que más mal les iba. Entonces, esto demostraba que la inercia, ¿sí?, es un factor fundamental a la hora de lograr los objetivos terapéuticos. Bien, otra de las variables importantes a la hora del control de la hiperglucemia es la reserva pancreática. O lo que vamos a posicionarnos es pensemos en un paciente que tenemos frente a nosotros, que viene a la consulta, ¿sí?, y está hiperglucémico. Vamos a ir evaluando estas situaciones porque vamos a ir buscando, ¿sí?, una forma en la cual esa hiperglucemia se está presentando, porque de eso va a depender mi intervención. ¿Cuál es el X de la cuestión? Que cuando nosotros estamos en el centro de salud, en el consultorio, y la enfermera nos llama porque tiene un paciente con hiperglucemia, ¿sí?, aparece el dilema de qué hago con el paciente. ¿Lo derivo al hospital o no lo derivo? ¿Lo derivo para que le descarten la cetoacidosis o no lo derivo? Lo trato en el centro de salud, le pongo un poco de insulina para mejorar esa glucemia y después lo cito para el control metabólico. No le pongo insulina, es decir, el paciente en donde el recurso de un laboratorio que puede ayudarme mucho a identificar ciertas cosas, hacen de que yo tenga que evaluar esa hiperglucemia con estas determinantes que estamos evaluando. Entonces no es lo mismo tener un paciente hiperglucémico frente a mí que viene atendido por un médico que tiene inercia médica o no tiene, ¿sí? Nosotros generalmente nos conocemos, la mayoría de los que vamos trabajando en las áreas de salud, vamos conociéndonos, vamos compartiendo los pacientes y vamos sabiendo cuáles son las características de nuestros colegas. Entonces uno puede ir presumiendo de dónde viene ese paciente. Entonces un paciente que está con un médico que tiene inercia, probablemente es un paciente que vamos a tener que tener mucho cuidado. Entonces, el objetivo de esta charla es que ustedes reconozcan frente a qué hiperglucemia están y de esa manera tomar una conducta asertiva. Y esa conducta asertiva esté basada en evidencia, en conocimiento, y que eso genere un mejor desenlace o tratamiento o abordaje de esta hiperglucemia. Entonces lo otro que nos vamos a preguntar si estamos frente a un paciente hiperglucémico es ¿qué reserva pancreática tiene este paciente? ¿Y por qué es importante en un paciente que está hiperglucémico la reserva pancreática? O saber de la reserva pancreática. Piensen. ¿Alguno tiene una hipótesis?
¿Por qué me importa a mí como médico saber si el paciente que yo tengo frente a mí tiene buena reserva o su reserva está agotada? Para saber si puedo o no generar una cetoacidosis, o sea, fisiopatológicamente. Perfecto. Básicamente para saber qué le va a pasar en las próximas 24 horas. Un paciente en el cual yo sospecho que la reserva pancreática está totalmente alterada, es decir, ya no tiene reserva, es un paciente que es cetogénico por definición y que probablemente, si yo lo veo en hiperglucemia, en las 12 o 24 horas esté con una cetoacidosis. No es lo mismo un paciente que viene en hiperglucemia, que debutó hace un año, a un paciente que viene en hiperglucemia y lleva 10 años de diabetes. La capacidad de defenderse de ese paciente de las complicaciones agudas va a ser diferente. Y eso es lo que a mí, en el contexto de la evaluación de la hiperglucemia en el centro de salud, me va a ir abriendo los ojos a si ese paciente va a estar en riesgo o no. Porque una cosa es lo que yo leo en los libros y otra cosa es lo que pasa en la vida real. En la vida real, nuestros pacientes tienen familia, y tenemos pacientes que tal vez solo son ellos con sus hijos y no se pueden ir al hospital, o si yo derivo a ese paciente al hospital, probablemente haya que hacer todo un trabajo social con la familia para sostener a esa familia que se quedan los chicos solos. Y eso, un sinnúmero de otras cosas. Entonces, a la hora de mandar un paciente al hospital, tengo que estar, digamos, poner en juego un montón de factores. Entonces, esto es importante saberlo. Si el paciente tiene o no tiene, ¿sí?, reserva pancreática. Recuerden que los niveles de péptido C, ¿sí?, si yo mido el péptido C, me va a indicar qué reserva pancreática tiene el paciente, ¿sí? Y básicamente en los pacientes tipo 2, que en estos pacientes, en los tipo 2, podemos tener una gran gama, ¿sí?, de reservas pancreáticas. Podemos tener poquito, mediano, mucho. Obviamente, el paciente con diabetes tipo 1, por definición, la reserva pancreática está agotada. Entonces, el péptido C es uno de los analitos, y acá tenemos una especialista en laboratorio o no farmacia. Es uno de los analitos que nos permite saber qué reserva pancreática tiene tu paciente, pero tiene una contra, que es muy caro. Y obviamente no es un dato que lo tenemos en urgencia, ¿sí? Puede predecir un tratamiento oportuno, pero no lo podemos usar a la hora de la toma de decisión en urgencia. Pero podemos tener una estimación clínica de la reserva pancreática a través de datos clínicos, básicamente con los años de evolución de la diabetes y del tratamiento instaurado. Si un paciente, ustedes recuerden que cuando un paciente debuta con diabetes, ya tiene el 50% de su reserva pancreática alterada. Y el paciente que ya lleva 5 años de diagnóstico de diabetes, la reserva pancreática ya está en estadios críticos para insulinización. Entonces, un dato importante cuando ustedes estén frente a un paciente hiperglucémico va a ser preguntarle cuántos años de diabetes llevas. Entonces, si el paciente lleva pocos años, probablemente la reserva esté conservada, yo voy a poder tener una conducta más protectiva, no tan intervencionista, a aquel paciente que viene en hiperglucemia sintomático con 10 años de evolución de su diabetes. El péptido C puede estar obviamente elevado en tumores de páncreas, en la enfermedad de Cushing, en la insulinoresistencia, y ese es el valor normal, ¿sí?, que ustedes esperan del péptido C. Pero obviamente la connotación acá es la percepción clínica a través de preguntar esas dos variables del paciente.
Bien, ¿alguna duda? Sí, quería preguntar algo. El paciente, como habías comentado, el paciente que debutaba con diabetes tenía la reserva pancreática más conservada que aquel que llevaba 10 años. En el caso de que debute con cetoacidosis diabética, la reserva ya estaría como el paciente que hace 10 años que tiene diabetes, estaría muy agotada para debutar así. Bien. En realidad ahí hay varios factores confundidores. En general, estamos hablando en general, el paciente que debuta con diabetes, también tenemos que ver cómo debutó, porque si debutó en cetoacidosis, no es lo mismo que debutar con que un análisis me dio 128 en ayunas, ¿sí? Eso es diferente, porque yo puedo tener un año de evolución de mi diabetes y debuté con cetoacidosis, entonces no es lo mismo tener un año de diabetes y debutar en hiperglucemia simple por una analítica. Recuerden que en diabetes tipo 2, los diabéticos tipo 2 no es exclusivamente insulinoresistencia. Hay un 30% que tiene como causa de la diabetes autoinmunidad. Entonces, un paciente que es gordito, que debuta en cetoacidosis, probablemente ese paciente tiene un patrón mixto de etiología de su diabetes. Entonces, ese paciente, obviamente, como decís vos, la reserva pancreática, al debutar en cetoacidosis, obviamente está alterado, ¿sí? Lo otro que puede pasar es que muchas veces, cuando el paciente puede tener una buena reserva pancreática, pero la insulina puede estar bloqueada su acción por gran insulinoresistencia. Y eso lo vemos en pacientes hiperobesos, muy inflamados, y que además se ha sumado otro factor para el debut de hiperglucemia en cetoacidosis, que puede ser el uso concomitante de fármacos hiperglucemiantes o alguna de estas cosas que yo te dije que produce o genera una respuesta neuroendocrina frente al estrés. Es decir, la liberación de hormonas contrarreguladoras, es decir, que tenga buena reserva, haya insulina, pero esa insulina no puede actuar porque hay fenómenos que se han asociado para bloquear la acción en el receptor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, gracias. Pero en general, un paciente que debuta en cetoacidosis, siendo tipo 2, es un paciente que vamos a considerar que la reserva pancreática no existe, no hay reserva. Entonces es un paciente que probablemente vamos a tener que vigilar muy de cerca para insulinizar, si es que no sale insulinizado desde el hospital. Bien. Otra de las cosas que yo voy a... ¿Hasta qué hora tenemos, Lucas, la clase? ¿Hasta las 5 era? Luis, tenemos hasta las 5 y tenemos la posibilidad, obviamente, de hacer 1 o 2 recreos, como vos consideres. Llevamos Sí. 1 horita. Cuando vos consideres, hacemos un pequeño recreo. Dale, en medio de las 2 clases. Dale, ahí está. Bueno, otro de los factores que vamos a tener en cuenta cuando estemos frente a un paciente hiperglucémico es si está glucotóxico o no está glucotóxico. ¿Y qué es la glucotoxicidad? Es esto que yo les hablaba, ¿no? Que es el mecanismo por la cual la hiperglucemia per se puede dañar la función de la célula beta, empeorando la capacidad secretora o la acción de la insulina en la periferia. Entonces, ¿qué sucede? Ese paciente probablemente venía con un buen control de su diabetes y de repente se pone glucotóxico. ¿Qué significa eso? Que empieza a perder peso, que empieza a tener valores elevados de glucemia. Uno lo ve al paciente y realmente está deshidratado, se levanta, duerme mal porque se levanta todas las noches a orinar o se levanta concomitantemente a orinar y no puede descansar de noche. Entonces ese paciente que yo veo hiperglucémico que está asténico, cansado,
con que la ropa le queda grande porque ha perdido peso, le veo las mucosas y está deshidratado, lo veo asténico, sarcopénico, son los factores que a mí me hacen pensar que esa glucotoxicidad responde a tener poca cantidad de reserva de insulina. Entonces no es lo mismo tener un paciente frente a uno que está en hiperglucemia, que vino la enfermera y me dijo, mire doctor, tiene 300 de glucemia. Y vos lo vas a ver y lo ves que está sentadito, que no pasa nada, que sentís algo. No, no siento nada. Al paciente que tiene 300 y que viene perdiendo peso, que está algo deshidratado, que te dice que está muy cansado, que no se puede las piernas. Entonces, la glucotoxicidad es uno de las otras variables que vamos a tener en cuenta. Entonces dijimos que cuando esté frente a un paciente con hiperglucemia, voy a pensar en si ese paciente está atendido por un médico que tiene inercia o no la tiene, un paciente en el cual voy a preguntar cómo está su reserva pancreática y voy a determinar si está glucotóxico o no está glucotóxico. Bueno, los criterios clínicos de glucotoxicidad es la sarcopenia, la deshidratación, astenia intensa, pacientes adelgazados. Y obviamente, al no haber insulina, ¿sí?, la vía de obtención de energía se produce a través de la oxidación de la grasa. Entonces hay por hormonas contrarreguladoras, lipólisis, mayor oferta de ácidos grasos al hígado, mayor producción de cuerpos cetónicos, y eso lleva a la cetogenia, ¿sí?, y a la probabilidad de estar en cetoacidosis. Entonces un paciente glucotóxico es un paciente que roza mucho la cetonemia o la cetosis. No es lo mismo la cetosis que es tener una cetoacidosis. El paciente cetósico es el paciente que está con gran producción de cuerpos cetónicos. Entonces, como les venía diciendo, la cetogénesis producida por la lipólisis, y de los tres cuerpos cetónicos más importantes, donde tenemos la acetona, que ese es el que da, que es volátil y es el que da el aliento a manzana, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, ¿sí? El acetoacetato es el que mayor cantidad hay, pero el que se mide es el hidroxibutirato. Y nosotros tenemos un glucómetro que se llama Optium Freestyle, que con el mismo glucómetro uno puede medir glucemia y puede medir cetonas. Y vamos a ver que esta estrategia es la estrategia que se está usando mundialmente para tomar decisión. Y esto está bueno porque lo podemos tener en el centro de salud. A través de la medición de cuerpos cetónicos, yo tengo más datos para poder tomar decisiones sobre ese paciente. La medición de las cetonas es un dato fiel del que el paciente está en cetogénesis y que está a punto de realizar una cetoacidosis. Entonces eso los invito a ver. Esto, y que generalmente nos deja tiras reactivas para cetonas, y empezar a protocolizar a estos pacientes que consultan en el centro de salud en hiperglucemia, y empezar a medir cetonas y a tomar decisiones e incluirlas en los algoritmos de decisión terapéutica. Fíjense, nosotros podemos pedir los cuerpos cetónicos en sangre y los podemos pedir en orina. Y vamos a ver que la tendencia es a medirlos en sangre. ¿Por qué? Porque tienen mucha mayor reproducibilidad y fidelidad. Entonces, en sangre me mide, en tiempo real. En cambio, en orina, si yo mido cuerpos cetónicos en orina, lo que estoy viendo es lo que ha sucedido 2 o 4 horas previos a la medición. No es un dato de lo que está sucediendo en el momento. No hay sustancias interferentes en la medición de los cuerpos cetónicos en orina, que se usa una tira reactiva,
puede tener interferencias con el captopril o con el grupo sulfidrilo. En cambio, el uso de el Optium o medición de cetonas en sangre no hay interferencia y es un dato fidedigno. ¿Cómo afectan los líquidos que yo tomo? Y obviamente la cetonuria depende de la diuresis. Si el paciente orina más o orina menos, va a depender cuántos cuerpos cetónicos haya o no haya, es decir, a la concentración. Y en sangre obviamente no depende, ¿sí?, de los líquidos ingeridos, salvo que tenga una deshidratación severa, en donde el LEC está muy contraído. Recuerden que nosotros con el glucómetro medimos sangre capilar y medimos cuerpos cetónicos en sangre capilar. Y en un paciente que tiene el LEC reducido, la capilaridad está reducida, la llegada de sangre está reducida, y muchas veces no es un dato fidedigno de glucemia cuando yo mido con glucosa capilar. Los resultados obviamente es a nivel de la medida del hidroxibutirato y nos da una medida cuantitativa que le da una sensibilidad particular a la hora de la toma de decisiones. Cuando yo mido cuerpo cetónico en orina, lo que estoy midiendo es el acetoacetato, la acetona, que por su capacidad de intercambiar varía mucho y yo puedo estar midiendo un falso dato. En cambio, el hidroxibutirato es mucho más estable. Y para el paciente es mucho, obviamente, más sencillo, es decir, medirle con un pinchazo que tenga que estar juntando la orina, y muchas veces en la guardia o en el centro de salud, esperar a que el paciente orine y medir una orina es imposible porque no tenemos el recurso. Entonces, la medición de los cuerpos cetónicos es tendencia mundial a la hora del abordaje de los pacientes en hiperglucemia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Se mide, lo que expresa es en milimoles, ¿sí? Va a aparecer un numerito en el display del glucómetro y nos va a dar un número, ¿sí? Y ese número lo vamos a cotejar en base a estos resultados. Si el paciente tiene por encima de 1,5 milimoles litro de hidroxibutirato y el nivel de glucosa generalmente está mayor a 300, el riesgo es alto de desarrollar una cetoacidosis. Entonces, fíjense qué importante es, si yo tengo un paciente en el centro de salud en hiperglucemia que le da 1,5 o más de cuerpos cetónicos con hiperglucemia, es decir, ese paciente va a ir como por un tubo al hospital porque tiene alta chance de realizar una cetoacidosis. Y no se va a ir a la casa como muchas veces sucede. Si el valor da entre 0,6 y 1,5, ¿sí?, y el paciente obviamente tiene que estar en hiperglucemia, puede indicar que puede haber en las próximas 24 horas desarrollar algún problema médico, obviamente cetoacidosis, que requiere una asistencia médica. O una cetosis, ¿sí?, cetoacidosis que requiera una intervención médica. Entonces no es lo mismo un paciente con este valor que con 1,5 o con un valor menos de 0,6. Cuando el valor es menos de 0,6, el paciente no está en cetosis. Entonces es un paciente que probablemente no tenga poca probabilidad de desarrollar cetoacidosis. Entonces fíjense qué importante es medir el cuerpo cetónico cuando estoy en un paciente en el centro de salud con una hiperglucemia. Porque el paciente que tenga entre menos de 1,5, si estoy adaptado, si yo estoy adecuado, tengo algún consultor que me puede también guiar para manejar este paciente en el centro de salud, es decir, que podríamos manejar pacientes en el centro de salud entre 1,5 hacia abajo, ¿sí? Obviamente en el paciente que tiene entre 0,6 y 1,5 vamos a intervenir con una determinada acción, y el que tiene menos de 0,6 obviamente va a ser un paciente que lo voy a poder mandar a la casa, no se tiene que quedar en el centro de salud a hidratar, ni a intervenir en su hiperglucemia, y se va a ir a la casa con intervenciones a más largo plazo. Entonces, cuán importante es la cetonemia a la hora de la toma de la conducta.
porque tenemos que empezar a pensar que no podemos mandar todo al hospital. Tenemos que empezar a priorizar, y las herramientas de la evidencia nos dan mayor seguridad y mejor resolución de las cosas. Entonces fíjense que esta es la guía del Queensland. Queensland es un hospital en Inglaterra que lleva la delantera en evidencia en tratamiento de cetoacidosis, y fíjense cómo ellos tienen, ¿sí?, en su algoritmo de tratamiento, ellos lo hacen mucho para paciente tipo 1, ¿sí?, en donde le miden cuerpos cetónicos, y si da menos de 0,6, no tiene cetosis, no intervienen al paciente, lo derivan para su clínico o su tratamiento clínico. El paciente entre 0,6 y 1,5 tiene desarrollo, ¿sí?, y es un paciente que se evalúa la necesidad de evaluar, ¿sí?, gases en sangre, ¿sí? Si no hay acidosis, no se realiza protocolo de cetoacidosis, y si hay acidosis, obviamente ingresa en protocolo. Y el paciente que tiene mayor a 1,5, obviamente es el de muy alto riesgo. El paciente que tiene menos de, entonces esto nos divide las aguas. El que tiene menos de 0,6 nos quedamos tranquilos, el que tiene más como 1,5 se va al hospital, y acá está el gris, como todo en la vida, ¿no? Los grises, donde va a depender de la experiencia médica, de la capacidad resolutiva del CAPS y de la interconsulta que yo pueda tener, ya sea directamente o telefónicamente con un especialista que pueda ayudarme a evaluar a estos pacientes. Bien, ¿alguna duda? No. Perfecto. Entonces, resumiendo, cuando estoy frente a un paciente en hiperglucemia, voy a tener en cuenta la reserva pancreática, ¿sí?, el tratamiento instaurado. Esto es importante saber qué está usando el paciente. Si el paciente está usando una sola droga, probablemente la reserva, ¿sí?, sea buena. Si el paciente está usando 3 drogas o ya usa insulina, habla de que su reserva pancreática obviamente está alterada. Voy a evaluar si ese paciente está en gluco y lipotoxicidad. Voy a medir su cuerpo cetónico y lo voy a identificar en qué grupo de riesgo está. Si está en un grupo de alto riesgo, mediano o bajo riesgo, dependiendo del valor de cuerpos cetónicos, menos de 0,6, entre 0,6 y 1,5 y más de 1,5, y si el paciente viene de una experiencia médica con inercia médica. ¿Qué me va a servir eso? Para ver si trato a esa hiperglucemia en el CAPS o la derivo a un centro de mayor complejidad. Entonces, ¿qué resulta de esto? Y resultan 2 tipos de fenotipos, valga la redundancia, de pacientes hiperglucémicos. Aleatoriamente le hemos puesto un fenotipo 1, es decir, es un tipo de paciente hiperglucémico que tiene un fenotipo 1, que es aquel paciente que tiene cetonas negativas o pocas cetonas, que está con un buen tratamiento médico y está con un médico que le pone pila, tiene buena reserva pancreática porque lleva poco tiempo de desarrollo de su diabetes y además nunca tuvo una complicación aguda de su hiperglucemia, tiene baja sospecha de glucotoxicidad y de lipotoxicidad, ¿sí? Y diferente es al paciente con fenotipo 2, que tiene cetonas positivas mayores a 1,5, sin cumplimiento médico, o es un paciente que lo atiende un paciente que no le da bolilla, que no lo cita, que no hace intervenciones constantes en este paciente. Tiene mala reserva pancreática por los años de evolución de su diabetes, porque usa mucha medicación, no está con insulina, y tiene alta sospecha de toxicidad o lipotoxicidad. Entonces fíjense que son 2 pacientes diferentes. No es un solo paciente hiperglucémico, sino que encontramos 2 tipos diferentes. Obviamente que estos son los polos. Entre los polos podemos tener los grises o variables, pero que van a ir determinando en base al peso de lo que yo voy evaluando en dónde va a estar ubicado este paciente.
Entonces, manejo del CAPS. ¿Qué vamos a hacer en el CAPS? Ya vamos terminando la primera parte. Que se me ha bloqueado el... Bueno, vamos a ver un caso clínico. Bueno, este es Emiliano. Emiliano concurre a la consulta. Emiliano tiene 21 años. ¿Sí? Así está después. Tenemos un segundo. Se me perdió esa fila. Un segundo. Ah, está. Sí, se ve. Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Bueno, dice, Emiliano tiene 24 años. Hace 2 días asistió a una feria de trabajo en el campus de una universidad estatal donde realizaban exámenes de glucemias al azar. Tuvo una lectura de 270 miligramos por decilitro, 15 milimoles por litro, por lo que lo remitieron al centro de atención del campus. Ahí lo evaluó un médico general y le indicó metformina. Decidió indicarle un laboratorio de control y deriva a médico de CAPS de área de referencia. Tiene diagnóstico de hipotiroidismo, no tiene antecedentes familiares de diabetes y consulta nuevamente con usted al centro de salud porque se siente muy cansado, sigue perdiendo peso a pesar de comenzar con cambios en el estilo de vida, tomar la metformina y hacer actividad física. Bien. ¿Qué les parece este paciente? ¿Qué les llama la atención de este paciente? Que está glucotóxico, o sea, está hiperglucémico. Es un paciente joven que está perdiendo peso. Bien. Es decir, la edad es un determinante. Es un determinante para que... Y para ver si estamos como más pendientes al diagnóstico de una diabetes tipo 1, algo autoinmune, ¿no? Bien. Tiene hipotiroidismo, tiene otra característica autoinmune. No es obeso como para pensar en una insulina resistencia, por eso no sé por qué se le indicó la metformina y como dice David, tiene signos de glucotoxicidad, está perdiendo peso y está asténico. Bien. Bueno, entonces, con respecto a la conducta que tuvo el médico general de campus, ¿qué les parece? Ustedes son el médico del campus y le derivan a un chico de 24 años que le midieron la glucemia capilar y le dio 270. Con esos antecedentes, con esa clínica, habría que derivarlo a algún lugar de mayor complejidad para poder hacer una analítica, si se pudiera medir por cetónico. Tiene una glucemia capilar. ¿Hacen diagnóstico con la glucemia capilar? No. Bien, ese es el primer dato. Es decir, ustedes no pueden decir que un paciente tiene diabetes porque en el glucómetro le dio el azúcar elevado. Es decir, para el diagnóstico tienen que tener glucemia, ¿cómo se llama? Glucemia plasmática. Es decir, de una toma de una vena, glucemia plasmática. No podemos todavía diagnosticar con glucemia capilar, porque recuerden que tiene mucha variabilidad la toma. Depende de la hidratación, depende de dónde pinché,
depende de la perfusión de la zona donde yo pincho, depende también del glucómetro, de la oxidasa, la glucosa oxidasa que tiene la cinta, cuánto tiempo lleva. Es decir, hay tantas variables que no me sirve la glucemia capilar para tomar una decisión de diagnóstico. Entonces, básicamente no puedo decir que tiene diabetes, tiene hiperglucemia. ¿Sí? Que la voy a tener que corroborar. El otro dato que ustedes establecieron es que tiene 24 años, es un paciente súper joven, ¿no es cierto? Que más que pensar en diabetes tipo 2, voy a pensar en una diabetes, como dijeron, autoinmune, y tiene un estigma autoinmune que es el hipotiroidismo, probablemente. Bien, entonces, con esos datos, el Lucas dice que lo manda al hospital para hacer un abordaje. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Alguien hubiera hecho otra cosa en vez de derivarlo al hospital? Y si tuviéramos disponibilidad de las tiras para medir la cetonemia, se la podríamos haber medido, pero no sé en qué contexto estamos. Bien, lo ideal hubiera sido, este paciente es como ideal medirle la cetonemia. Es el paciente justo donde la cetonemia nos cambia completamente el perfil de qué voy a hacer con este paciente. Pero supongámonos que no tenemos cetonemia y el paciente en general estaba en buen estado general. ¿Sí? Un paciente que tiene 24 años, que yo sospecho tipo 1, que lo veo en buen estado general, con 270, lo que dice el Lucas está bien. Dependiendo del contexto del paciente y de lo que el paciente puede hacer. Porque no todo paciente joven que debuta en hiperglucemia lo mandamos al hospital. Claro. Depende de la accesibilidad que va a tener al control médico de ese paciente. Este paciente, Luis, podríamos haberlo, ponerle en nuestro CAPS, tenemos laboratorio en la mañana, entonces le podríamos haber dicho que fuera mañana, o sea, lo que a mí se me hubiera ocurrido es decirle que al otro día fuera en ayunas y pedir una glucemia en ayunas, no sé si se podría, si está en buen estado. Bien, en realidad lo que hay que corroborar es el diagnóstico, básicamente, ¿sí? Y evaluar lo que dijimos recién, ¿no? Sí, probablemente la reserva pancreática esté alterada o muy disminuida. Básicamente, sospechando la etiología, ¿no? Ha sido fundamental porque me hubiera ayudado a tener más confianza a la hora de mandarlo a la casa y citarlo al otro día. Y lo otro que también tengo que evaluar es la accesibilidad. Si es un paciente que tiene que ir a pedir un turno al hospital o ir al centro de salud para que le den un turno, para que después vaya, para que le pidan la glucemia, para que vaya al hospital, haga el análisis, se lo den en una semana, y la verdad que conviene más por un riesgo de la patología internal. Pero nunca darle metformina, porque no tiene diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Bueno. Ni hablar si estaba glucotóxico cuando lo veo, si ha perdido peso, si lo veo deshidratado, en mal estado general, obviamente ahí sí lo tendría que haber derivado, ¿no? Eso es sin duda. Bueno, entonces decide consultar al centro de salud y este es el examen físico en el centro de salud. Ya estamos en el CAPS, lo recibimos, está tomando metformina e ingresa con una TA de 90. A ver, alguien que la lea. Bueno, dice, paciente lúcido en regular estado general, deshidratado moderado, temperatura 36,5. Peso 68 kilos, perdió 7 kilos desde el diagnóstico. Talla 1,83.
La TA es de 90 a 60, la temperatura es de 36, la cardíaca de 100 y la respiratoria de 30. Murmullo vesicular presente sin ruidos agregados. R1, R2 hipofonéticos, silencios libres. Abdomen plano, doloroso a la palpación superficial y profunda en epigastrio, sin reacción peritoneal, y el resto normal. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa Que con hay los signos glucotoxicidad. vitales? Está glucotóxico, claro. Sí. Claro, pero parece ya que es una cetoacidosis, digo. Y Por de el hecho, dolor ajá, abdominal, por la deshidratado. taquipnea. Ajá. Cuando digo cetoacidosis es porque vi el gas. Laboratorio. Estoy viendo el No, gas claro, y pensaría que estoy viendo el pH. Claro. Que va, en vez de decir cetoacidosis, es un paciente en cetosis. Que está glucotóxico, que probablemente tiene una baja reserva pancreática, que probablemente el origen de su diabetes es de tipo 1 y que está insulinopémico. ¿Sí? Y aparecen datos significativos en el examen físico. ¿Cómo es? ¿Qué datos les llama a ustedes la atención? La ¿Cómo? Y que está hipotensión, deshidratado, el dolor abdominal, claro, La taquipneico, pérdida de peso. taquicárdico. Bien. Es decir, está taquicárdico, taquipneico, hipotenso. Con dolor epigástrico, deshidratado. Ujú. Probablemente está en cetoacidosis. Probablemente. Bien. Ujú. Bueno, ¿qué fenotipo tiene este paciente? Dijimos que el 1 es el que tiene buena reserva, El 2. 2 era. Ujú. tiene el fenotipo, es decir, es un paciente que voy a tener que derivar al hospital. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo derivamos al hospital? ¿Hacemos algo en el centro de salud? ¿Lo derivamos? ¿Esperamos que venga la ambulancia? Obviamente lo vamos a derivar con una ambulancia. Lo vamos a derivar con el sistema de emergencia. O lo van a mandar con el familiar. Con con ambulancia. solución fisiológica. Expandir. No tenemos. No escuché bien, ¿qué? Yo lo derivo con ambulancia. Sí, pondría una vía con solución Bien. fisiológica si se Todos piensan lo mismo. está deshidratado. Expandirlo y corregir, poner un bolo de insulina. Bien. Entonces, obviamente que no está en duda que lo vamos a derivar al hospital. Sí. Porque esa hiperglucemia corresponde a un fenotipo 2 y me tengo que asegurar de que no esté en cetoacidosis. Bien. Lo voy a derivar siempre que derivemos un paciente al hospital con una intercurrencia. Hay que hacerlo con el sistema de emergencia. Y se lo digo porque lo vemos todo el tiempo. Es decir, más allá de que haya que esperar o no esperar. Es decir, lo correcto es que siempre vaya con el sistema de emergencia, porque es el que le asegura a ustedes, primero por el paciente y segundo por la cuestión legal, más que nada, ¿no? Porque si yo estoy derivando a un paciente al hospital, obviamente en el contexto de una urgencia, es porque es un paciente que tiene riesgo, corre riesgo a la vida si no hay una intervención oportuna, rápida. Entonces siempre deriven con la ambulancia. Es engorroso, es un embole, hay que estar llamando, hay que esperar que te atiendan, que el médico te lo reciba, que después hay que llamar al 911 y que hay que pasarle el nombre al médico que lo recibe. Pero bueno, eso hay que hacerlo, no queda otra, no hay otra forma. Y lo segundo que podemos, es decir, el tratamiento
de la cetoacidosis empieza en el CAPS, no empieza en la guardia. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es la fluidoterapia. Obviamente que no sabemos si este paciente está en cetoacidosis, pero un paciente que se presenta en hiperglucemia es un paciente que tiene el LEC reducido. ¿Y por qué? Porque tiene diuresis osmótica constante. Por más que te diga que no se le va a orinar. Entonces, un paciente hiperglucémico es un paciente que tiene el LEC reducido por definición. Entonces, siempre en un paciente hiperglucémico, en el cual no tenga el fenotipo 1, yo voy a tener que hacer una intervención oportuna rápida. Y lo primero que tengo que hacer es expandir al paciente. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer en el CAPS. Entonces, le voy a poner una vía y lo voy a empezar a expandir. Siempre vamos a usar cristaloides, es decir, es la solución fisiológica. Entonces, a veces uno piensa, bueno, pero ¿y cómo está el sodio? ¿Uso una solución cristaloide de 0.9 o uso una solución de 0.45? Porque sospecho que al estar deshidratado el sodio está elevado, entonces no le voy a agregar más solución fisiológica al 0.9 que lo voy a sobrecargar de sodio. ¿Qué piensan de eso? ¿O qué han leído, qué han escuchado? ¿Alguno? ¿En el centro de salud qué tienen? ¿Qué tipo de concentración de solución fisiológica? 0,9. ¿Quién habló? La Steffi, la de primer año. Ah, mira. Bueno, entonces mañana, apenas lleguen al centro de salud, van a ir a la enfermería y se van a fijar qué tienen. Porque es fundamental. En general, las soluciones fisiológicas que maneja tanto el hospital como el centro de salud es de 0.9. ¿Sí? Son soluciones fisiológicas, una concentración de sodio 0.9. Para poder poner o infundir soluciones que tengan menor concentración de sodio, tengo que hacer diluciones con agua destilada. En general, en la evidencia se demostró que no tiene sentido en un paciente que está deshidratado por diuresis osmótica, donde uno sospecha que hay hipernatremia, agregarle soluciones hiposmolares. Es decir, se utiliza, y la evidencia demostró que son seguras, las soluciones de 0.9. ¿Sí? Lo otro que se puede utilizar es el Ringer lactato. El Ringer lactato no tiene sodio, entonces es una solución que es mucho más segura poder utilizar y ojalá la pudiéramos tener en los centros de atención para poder iniciar con Ringer lactato. El tema es que, bueno, es más caro y generalmente no lo compra. El área, en general, las áreas de salud, no sé cómo funciona. Bueno, ustedes están en un centro de salud de un área departamental y responden a la compra gubernamental. Entonces, no van a tener Ringer lactato, van a tener solución del 0.9. Entonces, sea tenga Ringer lactato o 0.9, empiezo, ¿sí?, a pasarle líquido a ese paciente. Estamos hablando de expansión, no estamos hablando de tratamiento de cetoacidosis. Lo que estoy yo haciendo es mejorando el estado interno de ese paciente solo con los datos clínicos que tengo del centro de salud, que es la hiperglucemia, probablemente si tengo cuerpos cetónicos mucho mejor, y la parte clínica de ese paciente. Hipotenso, taquicárdico, taquimnéico.
que eso puede responder a una deshidratación o otra intercurrencia, ¿no? Entonces siempre en un paciente hiperglucémico lo voy a hidratar. ¿Mm? ¿Qué valor generalmente uno dice, bueno, hidrato a todos los que vienen con hiperglucemia y después los mando a la casa si es que no tiene, si pertenece a un fenotipo 1, o hidrato a algunos y a otros no? Es decir, en general no hay evidencia de qué nivel de glucemia tengo que empezar a hidratar. Lo que la evidencia demuestra es que si el paciente tiene signos de deshidratación o de descompensación, en esos pacientes siempre debo administrar hidratación, fluidoterapia. ¿Cómo voy a empezar? Voy a realizar bolos de 30 mililitros kilo. Entonces le calculo el peso, y si pesa 70, 3 por 7, 21, son el bolo que voy a iniciar para expandir ese paciente. Otra estrategia que puedo usar, si no me acuerdo de los 30 mililitros, empiezo con medio litro y evalúo la perfusión, ¿sí? Que me va a ir determinando hasta dónde debo expandir. Recuerden que una cosa es la expansión y otro es el mantenimiento. Lo que yo voy a hacer en este paciente es expandirlo, porque sospecho que el LEC está reducido. ¿En qué pacientes voy a tener más recaudo y que tal vez voy a usar la estrategia de 500 mililitros y no la de 30 mililitros? En pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía. Bien, pacientes con insuficiencia cardíaca o sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿qué más? En los pacientes con el estado hiperosmolar hiperglucémico, en ellos había como más deshidratación, pero a la vez había que recuperarla más lentamente. Bien, en realidad no sé si mi paciente está en un hiperosmolar o no. Porque para que yo lo único que sé es que está hiperglucémico. Entonces, con ese dato no vas a poder tomar decisiones. Sé lo que vos hablás, que es la sospecha que uno, es decir, hacer el tratamiento y que aparezca lo que no queremos que aparezca. Pero en general, no depende de si es hiperosmolar o cetoacidosis. Depende de cómo va a manejar la fluidoterapia. Obviamente que si tiene una insuficiencia cardíaca o una falla renal, paciente que tenga como antecedente una enfermedad crónica renal, bueno, es un paciente que voy a tener más cuidado, o en pacientes muy añosos, en donde el manejo de los líquidos tiene que ser más restrictivo, ¿sí? Y no tan expansivo. Es decir, en pacientes con comórbida o edad avanzada, voy a ser más restrictivo. Entonces voy a usar bolos de 500 y voy a evaluar la perfusión para seguir continuando con la expansión. Bueno, ¿y cómo evalúan la perfusión? ¿Cómo saben hasta cuándo expandir? ¿O cómo hacen? Por ejemplo, el paciente ya no tiene 70 kilos, le voy a pasar 2100 mililitros. Le paso los 2100 mililitros y ¿qué hago? Pues ¿sigo expandiendo o le dejo un mantenimiento? Evaluando la diuresis, ¿puede ser? La diuresis es el gol estándar, pero ¿qué pasa en el CAPS? Y que por ahí no se puede medir, no sé si se le puede poner en esa condición una sonda al paciente o hacer que vaya orinando en un brocal. La diuresis hay que hacerla mililitro a minuto. Claro. Es la que uno tiene que evaluar. Es decir, uno en una hora toma la muestra de orina y la divide por 2400 segundos y los mililitros hora.
Entonces lo que hay que hacer es ponerle una sonda vesical y Sí. controlar la diálisis, que eso, bueno, complica. Nosotros por lo menos en el CAPS tenemos sondas que hemos usado, pero por pacientes que tenemos prostáticos, o por algún paciente que ha llegado con una vejiga, con una RAO, pero en general no es algo que uno hace en el centro de salud. Podría ser midiendo los signos vitales que ya vimos que estaban alterados, la presión, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, que era lo que estaba mal en un comienzo, y ver cómo va respondiendo. Bien, el problema está perfecto porque, bueno, obviamente, si uno ve, se utilizan habitualmente. ¿Cuál es el problema? Que tienen un gap de tiempo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo compenso al paciente con el LEC, hay un tiempo en el cual está la compensación, que es decir, el equilibrio del LIC y el LEC, el extra y el intra, y eso lleva un tiempo hasta que infiere en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, básicamente. Entonces, no son signos fidedignos on time, que se llama, es decir, en tiempo real, sino que tienen como un delay y no son sensibles a la hora de evaluar la hidratación en el momento en donde yo tengo que tomar una decisión de continuar o no continuar. Viene por el lado de la perfusión, entonces lo que se utiliza básicamente en el hospital es la ecografía de la vena cava inferior, en donde yo veo los tomo diámetros, y bueno, esto lo debes saber más en Lucas, y puedo evaluar cómo viene la diástole y la sístole de la vena cava inferior, y en eso inferir la hidratación del paciente. Pero si estoy en atención primaria, lo que voy a utilizar, ¿sí?, es el relleno capilar, que es el que mayor sensibilidad y especificidad voy a tener a la hora de saber si mi paciente compensó su déficit de líquido previo o aún requiere continuar con la expansión. Entonces yo cuando realizo el bolo o le pongo 500 mililitros, tomo el relleno capilar. ¿Cómo se toma el relleno capilar? Se presiona por 10 segundos en algún área acral o distal de alguna extremidad, y luego se suelta y se ve cuántos segundos tarda en recuperar la coloración. Generalmente usamos el leche ungueal. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto es lo normal? Menos de 3 segundos. Es decir, si el paciente no recupera su coloración en menos de 3 segundos, es un paciente que tiene contraído. Entonces, continúo con la expansión. ¿Sí? Entonces, si yo realicé 2100 mililitros de solución fisiológica, terminé la expansión, que no tiene que ser más de 10 a 15 minutos, le mido y sigue con un relleno capilar enlentecido, debo continuar la expansión. Una vez que el relleno capilar se normaliza, ya estoy en condiciones de continuar con el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, en el centro de salud, eso es lo que voy a hacer, hasta que llegue, obviamente, la ambulancia y traslade al paciente. ¿Sí? Bueno, ¿le pongo insulina o no le pongo insulina? No le podías poner insulina sin tener una analítica del potasio. Eso recuerdo. Bien, buen dato.
Es decir, a mí lo que me da miedo en pacientes que están deshidratados y que están en hiperglucemia, el uso de la insulina es el potasio. Es decir, hay pocas personas que tenemos miedo. La insulina se usa como en todos lados, ustedes ven, ponerle 10 unidades, ponerle 5, ponerle, y no tenemos idea de lo que pasa con el paciente. En general, la dilución osmótica de la expansión ya reduce la concentración de glucosa por hemodilución. Y además aumenta el filtrado glomerular de la glucosa por la expansión también. Entonces tengo por dos vías disminución de glucemia total, ¿sí? A través de la hemodilución y a través de la diuresis osmótica. Al aumentar la diuresis osmótica se libera mayor cantidad de insulina, de glucosa. Entonces ya por el hecho de hidratar, yo no me voy a apurar a ponerle insulina. No es algo que a mí me saca el sueño. Un paciente en el centro de salud que yo voy a derivar al hospital. La insulina, si la puedo diferir, mucho mejor. Ahora, ¿cuándo le voy a poner insulina? Cuando yo veo que realmente el paciente tiene mucho valor, tiene más de 400, y a pesar de la expansión, ¿sí?, no logro disminuir un poco la glucemia. Porque ustedes recuerden lo que hablábamos al principio, que el paciente mientras más hiperglucemia está, más riesgo de taquicardia ventricular paroxítica y de lesión endotelial y de lesión intracelular, de mayor apostosis de célula beta, de neurotoxicidad. Entonces es importante controlar la glucemia. No es algo que me va a sacar el sueño. Si yo tengo un paciente con menos de 400, con la expansión me quedo tranquilo. Pero si el paciente tiene más de 400, y bueno, intervengo un poco en esa glucemia. Ahora, ¿le pongo o no le pongo? El miedo es el potasio. No te vamos a saber cómo está el potasio hasta que no llegue al hospital y se le mida el potasio, ¿no? Entonces, haciendo una búsqueda bibliográfica, no hay nada acerca de esto, del uso de insulina en pacientes con hiperglucemia y riesgo de hipo o hipopotasemia, pero sí hay un perfil de paciente en donde yo tengo que tener cuidado si voy a usar insulina. En los pacientes que yo tengo alta sospecha de hipopotasemia, porque el paciente hiperglucémico puede estar hipopotasémico o hiperpotasémico. Si puede tener las dos, no las dos entidades al mismo tiempo, pero puede tener las dos formas de presentación. O puede tener potasio normal. Entonces, ¿en quiénes voy a tener cuidado? En pacientes que previamente usan diuréticos de asa o triacídicos, que hayan tenido vómitos, o hayan tenido diarrea o una poliuria excesiva por la hiperglucemia, es decir, que vayan al baño todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese grupo de pacientes, yo les diría que solo tomemos una conducta de cuidado y que expandamos. En el paciente que yo sospecho que usa ahorradores de potasio, por ejemplo, espironolactona, que no ha tenido vómitos ni diarrea, no refiere mucha poliuria, en ese paciente puede usar la insulina sin tener mucho problema. ¿Sí? Bien. Entonces, viene la ambulancia, se lo lleva a Emiliano, llega al hospital y llega hiperglucémico, dolor abdominal, deshidratación moderada, una cetonemia de 0.6 y un fenotipo de diabetes tipo 1. Y acá vamos a hacer un recreito, ¿ah? Nos tomamos 15 minutitos. Bueno. ¿Alguna duda? Sí.
Se utiliza todavía, porque lo he leído, de que cuando uno expande, tiene que tener el cuidado de ir midiendo la glucemia, porque si la glucemia disminuye por debajo de 250, se le puede cambiar la función fisiológica por el glucosado. Bien, eso es en tratamiento de cetoacidosis, que lo vamos a ver ahora. Pero en general, si vos estás en el CAPS expandiendo, es poco probable que con hemodilución vos le produzcas una hipoglucemia. Bien, listo, ya está. Bueno, estamos 15, 16, 10. ¿Ah? Dale Luis, a las 10 volvemos. ¿Salimos? No es necesario, si quieren apaguen las cámaras nomás y los micrófonos. Dale.